Como sabemos, la historia global tiene que ver con interacciones, procesos de intercambio y diferencias culturales en distintos puntos geográficos, pero también a lo largo del tiempo. Por supuesto, muchos de estos procesos son tan antiguos como la historia misma, pero la diferencia de la historia global con respecto a estudios anteriores es que la historia global nos permite superar con el nacionalismo metodológico completar las historias nacionales y locales. En mi ámbito particular, la literatura comparada primero, los estudios postcoloniales después y la literatura mundial han tratado de superar esos marcos nacionales, pero muchas de estas perspectivas siguen estudiando procesos en los que Europa u Occidente se sitúan en el centro y el papel de países no eurocéntricos, los mal llamados periféricos o el sur global continúan en muchos casos poco representados. Por tanto, yo entiendo la historia global como una perspectiva de investigación, como una premisa epistemológica que nos permite mirar fenómenos culturales y literarios a diferentes escalas y desde una perspectiva multidireccional. Lo que más me interesa de la historia global es su capacidad para descentralizar la historia literaria, en mi caso, y para trabajar con proyectos de investigación que puedan ser transfronterizos y que permitan trabajar con distintas lenguas al mismo tiempo. Solo con esta perspectiva creo que podemos romper con esa idea de centros innovadores y periferias imitativas, cuestionar verdaderamente estas dicotomías y valorar otro tipo de relaciones como las conexiones entre la periferia y la periferia. La historia global debe prestar atención a distintas unidades de análisis que vayan más allá de los marcos nacionales. Las ciudades, por supuesto, descentralizando también su hegemonía, Buenos Aires con respecto a Montevideo, pero también las regiones, el Caribe o los Andes, los ríos, el Río de la Plata, los mares, el Mediterráneo global o los océanos. La historia global puede descubrir movimientos y conexiones que han sido ignorados e invisibilizados y puede permitir también romper con relatos canónicos o de la historia oficial y descubrir figuras invisibilizadas como los mediadores culturales o grupos minorizados por la historia establecida, las mujeres entre ellas o lenguas más pequeñas como el catalán. Si tuviera que sintetizar los retos de la historia global, creo que los resumiría como sigue. En primer lugar, necesitamos un mayor empeño por hacer avanzar los marcos teóricos actuales sobre la noción de global aplicada a diferentes disciplinas. En segundo término, necesitamos también mayores empeños que favorezcan la investigación interdisciplinaria entre las ciencias sociales y las humanidades, por ejemplo, pero también con otras disciplinas más alejadas como las ciencias de la computación. En tercer lugar, la historia global puede contribuir al análisis de procesos, lugares y actores a diferentes escalas y combinar análisis macro y micro con herramientas computacionales de las humanidades digitales, por ejemplo. Finalmente, la historia global debe fomentar la colaboración internacional, porque solo desde esa colaboración es posible escribir una historia verdaderamente global.